Sí, lo va a publicar característicamente, yo creo que en YouTube. Sí, el profe Francisco tiene un canal en YouTube y ahí él sube las clases, pero después el link de YouTube se los comparte a ustedes en un campus para que puedan ver el video. Ya, pues, comencémonos. Ujú. Ya. La nivelación de hoy es de estadística e interpretación de gráficos, como dijo mi compañera Bárbara. Con respecto al objetivo de la clase, es caracterizar el concepto de media e identificar distintas maneras de interpretarla. Caracterizar y relacionar los gráficos de barra, torta y de dispersión con los tipos de datos. Ya. Para comenzar, quería preguntarle a usted, ¿qué tal es su relación con estadística? O sea, dentro de todos los ejes curriculares que tenemos, por ejemplo, álgebra, estadística, geometría, pero quería preguntarle cómo en su enseñanza media, ¿qué tan relacionados estaban con estadística? Por así decirlo, porque muchas veces no se ve mucho en el colegio. Ya, creo que bien. Bueno, entonces vamos a comenzar definiendo lo que es el concepto de estadística. Sí, es lo que más me cuesta, sí suele pasar, a mí también. Es como uno de los ejes que como que me denigra un poco, pero bueno. La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, encontrar regularidades y analizar datos. También de hacer inferencias a partir de ellos para ayudar a la toma de decisiones y formular predicciones. Eh, Como dice la palabra, se ocupa de los métodos. No sé si alguna vez han escuchado del método científico. Característicamente, el método científico para la recolección de datos utiliza esta rama de la matemática que se llama estadística. La estadística permite describir, analizar, resumir y representar un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos para presentar la información recolectada. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a tablas, gracias a interpretación numérica o el sentido numérico que le podemos dar a nuestra información, a lo que queremos recolectar, podemos sacar grande información, de las cuales se pueden realizar conclusiones que no sean sesgadas. ¿A qué me refiero a que no sean sesgadas? A que no sean como, por así decirlo, débiles. Por todas partes hay muchos datos, muchísima información. Los profesores en particular tienen que trabajar con los datos de la evaluación. Y como ven aquí en la pantalla, están las características tablas que nosotros vemos en estadística, las tablas de frecuencia, con datos agrupados, y etcétera. Ya. Como decía anteriormente, Francisco, los profesores tenemos que trabajar en general con muchos datos. Entonces, en este sentido, una pregunta que se podría plantear un profesor que le hace clase a cierto curso es ¿cómo le fue mi curso en la evaluación? ¿Cómo le fue en comparación con el curso del lado, no sé, el B, el C, el cual sea? ¿Cómo han evolucionado las notas durante el semestre? Y todo eso nosotros podemos sacar conclusiones gracias a la estadística. Porque para responder este tipo de preguntas existen herramientas estadísticas como el promedio, que es una de las medidas de tendencia central que seguramente les suena de haberlo visto alguna vez en el colegio. Y yo creo que todos en algún momento hemos calculado nuestro promedio de alguna asignatura, ya sea en el colegio, acá en la U también lo van a hacer ahí a fin de semestre, van a estar con la calculadora en mano sacando sus promedios. Y esa es una de las herramientas fundamentales que se tiene en estadística, la media aritmética o promedio. Ya, para el cálculo de la media, acá hay un ejemplo, por decirlo de alguna forma. Si tenemos a 4 amigos, cada uno con la siguiente cantidad de caramelos, 3, 5, 6 y 2, ¿cuál es la cantidad de caramelos promedio de los amigos? ¿Cómo lo calculaste? ¿Qué harían ustedes ahí para saber cuál es el promedio de dulces que tienen entre los 4 amigos? Se suman los datos
se divide en 4, la cantidad de amigos, ¿no? Ya, perfecto. Eso es utilizando la fórmula que vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay otra manera de hacerlo que ustedes lo van a ver probablemente en número de operaciones, creo que lo vimos nosotros, Pancho, que es el reparto equitativo. Ah, sí. Ahí lo que uno hace, si avanzáis un poquito en la diapositiva, Sí, ya, noté esto por si alguien... Ya, un segundo. la siguiente. Ahí. Ordenamos nuestros datos, que era el 2, 3, 5 y 6, y vemos cuánto es necesario como quitarle a uno para darle al otro y que nos queden todos con la misma cantidad de dulces. En este caso, el promedio es 4. Entonces vemos que, por ejemplo, al que tenía 5 dulces, le sobra un dulce, o sea, está un dulce sobre el promedio. Al que tenía 6 dulces, está 2 dulces sobre el promedio. El que tenía 2 dulces, está 2 dulces bajo el promedio. Y el que tenía 3 dulces, está un dulce bajo el promedio. Entonces, por ejemplo, si el de 5 le da el dulce que le sobra al de 3, ya dejamos esos dos equitativos. Y por otro lado, si el que tenía 6 le da los dos dulces que le sobran al que tenía 2, también los dejamos ahí a los 4 amigos con la misma cantidad de dulces que era nuestro promedio 4. Y al hacer este tipo de procedimiento, se le llama reparto equitativo, que es un poco más visual que aplicar directamente la fórmula, porque ahí vamos viendo cuántos movimientos tenemos que hacer para que nos puedan quedar todos con la misma cantidad, y la idea es lograr el balance, o sea, llegar a que todos tengan la misma cantidad en el menor número de movimientos posibles. Mm. ¿De qué otra forma se podría hacer o desarrollar ese problema? Que no sea aplicando directamente la fórmula, dices tú. Claro, porque igual siento que me perdí en ese procedimiento, porque yo, Ya, ¿cuánto se llama? mira, No recuerdo muy bien, pero creo que estaba haciendo la tabla. ya, se supone que con los datos anteriores debiese dar el promedio, la media debiese dar 4, que es el valor que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, Ya, los datos que teníamos, si no me equivoco, eran estos. Por ejemplo, lo voy a nombrar x1, x2, x3 y x4. Aquí tenemos los 4 datos que correspondían a los promedios de los 4, o sea, a las notas de los 4 compañeros. O sea, al promedio de caramelos, perdón, los caramelos que tenían cada uno. sí. Si te das cuenta, ¿qué podemos nosotros analizar de estos datos? De la información que nos entregan estos datos. En sí, para ti, ¿qué interpreta el promedio? ¿Qué es el promedio para ti? Con palabras muy simples. La suma de todos los datos dividida en su cantidad, ¿o Ya, no? pero esa es la fórmula. Claro. ¿Pero qué te Sí, indica a pero ti el promedio? No, no sí, nos yo te digas estoy como la fórmula. preguntando El Por el valor que total. tú, eso, el valor que tú obtienes al aplicar la Sí, fórmula, ¿qué te indica? Claro. interpreta eso. ¿Qué nos dice ese valor? Porque tú lo dijiste, Significaría que a todas las personas les tocarían 4 Ya, de su perfecto. caramelo. Sí, en este caso, claro, sería que para que estuvieran equitativos, porque eso es lo que estamos buscando, un reparto equitativo, necesitamos que Sí, todos los niños o amigos, no sé qué eran, tengan 4 dulces cada uno, ¿cierto? Entonces claro. ahora, ¿cómo logramos que cada uno tenga 4 dulces? mira, si te das cuenta, tomemos los datos mayores. Aquí hay un niño que tiene 5 y 6 caramelos. Si te das cuenta, ¿por cuánto excede al promedio? Es decir, esto está sobre el promedio. El niño está sobre lo que se estima que cada niño debe tener. ¿Está por uno o no? Claro. Para Ya, que queden, en este caso, en 4. Sí,
Ya, exacto, está en 1. Mira, y fíjate el que le antecede al 4, en el 3. Quiere decir que está bajo el promedio, ¿cuántas unidades? Una Una. unidad. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer en el reparto equitativo, como dijo la Bárbara? Como a este le sobra, por así decirle, 1, porque la idea es que aquí también esté 4. ¿Eh? Como le sobra 1, se lo complemento a este, porque tengo 3. Y la idea es que de 3 llegue Claro. a 4. Entonces, me quedaría 4. Y en último, vemos que en la cuarta posición tenemos 6 caramelos. ¿En cuánto excede al promedio? En 2 unidades, ¿cierto? En dos. Claro. Ya, entonces, si vemos aquí, tenemos el primer dato que tiene 2 caramelos. ¿Cuánto le falta, cuántos caramelos le falta para llegar a 4? 2. Pero si nos damos cuenta cómo lo completamos, porque aquí en el último dato nos exceden 2. Entonces, para que todo esté equitativo y todos tengan 4, simplemente estos 4, o sea, perdón, estos 2 los trasladamos aquí. Y finalmente te va a quedar X1, X1, X2, X3. Cuando me refiero a X1, X2, X3, X4, me refiero a los niños, por así decirlo. Ah, ya, ya. Te va a quedar 4, porque está todo equitativo ahora. 4, Sí. 4 y 4. ¿Por qué? Porque hicimos este método que, como dijo la Bárbara, no es utilizar la fórmula, pero sí, lo cual es muy fuerte porque efectivamente nos da lo que esperamos, que es la media o el promedio. No sé si logré responder a tu Ah, ya, ya. pregunta. Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Ya? Ya, bueno, Gracias. de nada. Entonces, respondiendo a la pregunta que sale ahí, ¿qué se puede observar respecto de la relación entre déficit y excesos? ¿A alguien se le ocurre? Los déficits son los que tenemos en negativo y los excesos son los que tenemos en positivo, como lo que le sobra a algunos de los niños para que estén sobre el promedio y lo que le falta a los que están bajo el promedio. ¿Qué relación se puede observar entre esas dos cosas? En mi parte, lo veo como por el orden. Yo diría que el déficit es cuando se está esperando que el que tiene exceso le facilite ¿Ya? ¿cómo lo puedo decir? A esa persona, podría ser. Uh-huh. En cambio, el exceso, al momento de obviamente exceder su cantidad, para que quede todo equitativo, como lo estábamos viendo, va a tener que darle al otro. Es decir, que la cantidad de exceso ya cumple que tenga, por ejemplo, la meta, por así decirlo, que tenga 4 caramelos. Claro, aunque se Pero sobrepase, va a tener que de alguna pasarle al manera otro. al otro. Ya. Ya. Claro. Pero eso es como lo que tú notas de exceso por un lado y de los déficits por el otro. Ahora, plantéame una relación entre ambas cosas. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué vínculo hay entre lo que le sobra a uno con lo que le falta al otro? Puede ser que siempre van a tener que mantener como en vínculo lo que tienen en común. Es como que se complementan, ¿cierto? Porque Claro, justo a los que están sobre el promedio en este caso, les sobran en conjunto le- 3 dulces y a los sí, que están bajo el promedio les faltan 3 dulces. Entonces le la falta. idea, Entonces, claro, el que se excedió en este caso va a tener que pasarle al que le falta. claro, entonces la Sí. idea siempre entre cuando hagamos este método de reparto equitativo, es que entre los déficits y los excesos logremos llegar al promedio. Por ejemplo, si hubiésemos tenido en los déficits 3 dulces y en los excesos 4, nos habría quedado sobrando un dulce ahí. Y eso quiere decir que el promedio que teníamos estaba malo. Siempre Ah, incorrecto. los déficits y los excesos tienen que complementarse o anularse, como lo quieran llamar. Porque si nos sobra, o sea, tenemos un dulce de más en los excesos o tenemos un dulce menos en los déficits y no logramos hacer ese complemento, quiere decir que el promedio que tenemos está mal. ¿Se entendió eso? Y ahora sí. Ya, súper. Ya. Bacán.
Ya, Ya, acá el, es como lo mismo, lo que ya habíamos hablado sobre que los valores negativos son los que les llamamos déficit y los excesos son los que están en positivo, que son como los caramelos que le sobran a cada uno de los amigos. Y por otra parte está ahí la asignación equitativa, que es como lo mismo que planteó Francisco en la diapositiva anterior, cuando ponía como x1, x2, x3, que todos quedaron finalmente con 4. Y a eso se le llama asignación justa equitativa. Entonces, pues dice, ¿cuántos movimientos se deben realizar para lograr que la asignación sea justa, equitativa y todos los amigos tengan la misma cantidad de caramelos? Considera que se debe sacar o agregar de un elemento. Entonces, ¿cuántos movimientos tuvimos que hacer acá? Dos, ¿Por qué 2? porque le quitamos al 5 para agregarle al 3 y le quitamos al 6 para agregarle al 2. Ya, pero mira. Le tuvimos que sacar a unos. Ahí ya tenemos movimiento. Por ejemplo, al 6 le sacamos 2. ¿Cuántos movimientos tenemos ahí? 2, porque le estamos sacando un dulce y le estamos sacando otro dulce. Después al 5 le tuvimos que sacar un dulce más. Ahí tenemos otro movimiento. Después al 3 le tuvimos que agregar un dulce. Ahí tenemos otro movimiento. Y después al 2 le tuvimos que agregar 2 dulces más. Ahí tenemos 2 movimientos. ¿Serían 4 más. movimientos? No, serían 6 un movimientos. momento. 6. Ah, 6. ¿Se entendió por qué? Mira, en la siguiente diapo Francisco lo va a explicar, ahí está como con colores y más ordenadito, lo mismo que yo dije en palabras. Ya. Como aquí dijo la Bárbara, lo que explicó la Bárbara, aquí está muy bien expuesto, por así decirlo. Ya, si vemos aquí la casilla, por así decirlo, del número 2, se agregan 2 caramelos. ¿Con qué objetivo? Con dejar la misma media, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos movimientos realizo? 2. ¿Por qué? De aquí cojo un caramelo, por así decirlo, y lo traslado aquí, sería un movimiento, el otro caramelo, 2 movimientos. En el verde, que corresponde a la casilla del 3, se agrega 1, entonces hay un movimiento. Del 5, tomo 1, que lo que le excede de la media, se lo agrego al 3, entonces realizo un movimiento. ¿Por qué? Porque moví solamente un caramelo. Del color celeste, que corresponde a la casilla del 5, tuve que sacar 1. Saqué 1. Lo saqué, porque es lo que excede. Entonces, ¿cuánto realicé? Al sacar 1 ya realicé un movimiento. Finalmente, en el 6, como excedían 2, tuve que sacar 2, entonces esto representa a realizar 2 movimientos. No sé si pude explicarlo de buena manera. ¿Se entendió cómo contar la Con cantidad relación- de movimientos, chiquillos? Sí, se entendió. ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Ya, entonces, nos dice más abajo que la suma de todos los movimientos nos sirve para cuantificar y poder comparar entre el conjunto de observaciones y colecciones. Si la asignación, perdón, es justa y equitativa. Dice que entre menos movimientos debiera ser más justa y equitativa. En este caso, para que todas las asignaciones sean igual a la media, se necesitan 6 movimientos totales, como lo hemos explicado anteriormente. Entonces, de aquí, de lo que veníamos hablando, nos deriva a la media aritmética o el promedio, que en simples palabras se define como X barrada. Característicamente así se denota la notación de promedio. Cuando uno habla de promedio o media, hace alusión a esto. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que sumar todas las cantidades que nos entrega los
x sub 1, x sub 2, x sub n. Como lo decía anteriormente, ¿se acuerdan que decía x sub 1? Por ejemplo, el alumno 1 tuvo tanto caramelo, el 2 tanto y el enésimo tanto. Dividido en la cantidad n. ¿Y qué nos representaría el n? Es el número total de datos. Y también x sub y es cada uno de los valores de la variable estadística, como lo expliqué anteriormente. El cálculo de la media aritmética es muy sencillo e interviene en todos los datos. ¿Alguien tiene dudas de cómo funciona la fórmula de sumatoria o algo por el estilo? ¿Cómo es esa? ¿La fórmula de ocupar la del promedio? ¿Sí? Ah, no, sí, esa es fácil. Ya. Bueno. El cálculo de la media a partir de la fórmula. Ya, recuerden que la fórmula nos decía que la media es igual a 1 partido en n por la sumatoria de i igual a 1, perdón, de i igual a 1, de i igual a 1 hasta la n, de los x sub i. Entonces, ¿qué nos dice este problema? Dice que tenemos 10 observaciones. Entonces, ¿cuál sería nuestro n, por así decirlo? 10. Exacto. Tenemos un dato, n igual a 10. Y nos dicen, nos dan esta cantidad de las observaciones, 4, 5, 8, y aquí hay otros, quiere decir que aquí hay otros valores de por medio, porque claramente aquí no tenemos 10 datos, pero ustedes saben, hacen alusión que aquí faltan datos. Pero simplemente lo que quería hacer alusión era cómo utilizar la fórmula. Es decir, ya sabemos que nos dice que es 1 partido en n, como dijo el compañero, n es igual a 10. Y esto está en producto con la suma de todos los datos. ¿Se entendió? Sí. Ahora Ya. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En simple palabra, la media yo la interpreto así, es como tomar los datos que me entregan, por ejemplo, ya sea nota, como vimos el ejemplo de caramelo, tomar todos los datos, los sumo y veo la cantidad de datos que tengo, y una vez que sumo todos los datos, lo divido por la cantidad de datos. Ya, entonces aquí tenemos un problema bastante sencillo en general de calcular un promedio de notas en matemáticas. ¿Quién no ha calculado su promedio en matemáticas alguna vez? En este caso vamos a calcular el promedio de Francisca, que tiene las siguientes notas: un 5.5, un 7, un 6.4, un 5 y un 4.9. ¿Cuál es su promedio en la asignatura? ¿Cómo lo calculaste? ¿Cómo podemos calcular este promedio? Primero, ¿cuál sería nuestro n? ¿Cómo? El n sería 5, ¿no? Sí, 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 notas. Parece una H eso, Pancho, pero está bien, se entiende que... O hace la mayúscula, pues, para que te salga más fácil. ¿Ahí? Sí, sí se entiende. Ya. Ya. ¿Y qué más tenemos que hacer? Ya tenemos identificado nuestro n. ¿Qué más necesitamos en la fórmula? Las notas. Necesitamos sumar las notas. Sumar las notas, Bueno, ¿cierto? claro, Ya, sumar las notas.
¿cuánto nos daría la suma de esas dos? 288. Ya, muy bien. Si es Yo que te no, voy a, si te es voy a que creer, me no equivoco. lo he calculado, pero te voy a creer. Ya. Recuerden que aquí era 1 sobre 5. 5. Que simplemente al realizar el producto me va a quedar. No sé qué hice. Discúlpenme. Va a quedar 288, que es el total de la suma de nuestras notas, sobre la cantidad de notas que tenía, que eran 5. ¿Y eso cuánto es? Aproximadamente. Eso es 5,7, ¿Ya? 6. Ya, aproximadamente 5,8. 5,8. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Ya, entonces pasamos a la siguiente. En la herramienta gráficas, además de las estadísticas descriptivas, hay herramientas muy poderosas para resumir y entender la información, los gráficos. En esta clase vamos a repasar gráficos de barra, de torta y de dispersión. Ya, el Gráficos primero de que barras. vamos a ver es el gráfico de barras. Está en la siguiente diapo. Ya, supongo que alguna vez en el colegio trabajaron con gráfico de barra, ¿o no? Es como el más típico que hace uno. Sí, el tradicional. El tradicional, exactamente. Y bueno, el gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías que las ponemos en los distintos ejes, ya sea en el eje Y o en el eje X, según más nos acomode siguiendo la distribución. La altura de la barra es proporcional a los datos representados. Son utilizados para comparar dos o más valores. Ya, aquí en el segundo punto hay que tener mucho ojo. Cuando nos dicen que la altura de la barra es proporcional a los datos representados. Porque hay muchas veces que ocupan mal los gráficos, ya sea en diarios o en informes, por ejemplo, del ministerio a veces, en donde entre barra y barra no se saltan, por decirlo de alguna forma, no hay el mismo intervalo en el eje, no siguen, no sé, pues de 5 en 5, de 10 en 10, y hace parecer que los gráficos son más o menos iguales cuando en realidad las cantidades se disparan mucho. ¿Y eso por qué? Porque hay mucha gente que es más visual y dice, pero mira, andan por ahí las barras y que no es tan terrible. Pero si uno analiza los datos que están de fondo, se da cuenta que en realidad el gráfico está mal hecho y que los datos que se están entregando sí son más dispersos que lo que te quieren dar a conocer. Entonces nosotros como profesores, y bueno, si alguna vez participan en una investigación y tienen que usar este tipo de gráficos, tienen que tener mucho ojo con eso, con seguir una dispersión correcta en ambos ejes para que su gráfico pueda ser fidedigno a la información que están entregando. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de gráfico de barra en donde tenemos dos categorías en el eje X. ¿Para qué podría ser útil este gráfico y qué podrían representar el valor 1 y el valor 2? Básicamente las categorías. ¿Qué se les ocurre que podríamos representar con un gráfico así? La venta de un producto, no sé, de dos productos diferentes.
Ya, la venta de dos productos diferentes, sí, podría ser. Como profesores, ¿cómo lo podríamos aplicar esto en nuestra El sala de promedio clase? de notas de los de 2 cursos. Ya, el promedio de notas de dos cursos, muy bien. También podríamos decir el promedio de notas de los hombres, el promedio de notas de las mujeres en distintas asignaturas, quizás. Hay muchas O opciones. siguiendo la idea de mi, Dime, dale, dale. siguiendo la idea de mi compañero, puede ser como la venta de un mismo producto, pero en diferentes almacenes puede ser. También puede ser, sí, muy bien. Tenemos un sinfín de opciones para usar este tipo de gráficos. Lo importante es saber identificar cuándo nos sirve y cuándo no. Porque igual hay otros gráficos que a veces son más precisos para ciertos datos que nosotros queremos representar, como los que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, acá, bueno, Francisco les va a explicar cómo hay que construir los gráficos de barra. Ya, si se dan cuenta, el, si se dan cuenta, aquí hay dos gráficos. Primero nos entregan una tabla de diversos trabajadores y el salario mensual de cada uno. Y así se dan cuenta aquí, no pierde en el eje X, por así decirlo, del gráfico, que con esto me refiero a... En un segundo. Con esto me refiero a esta parte. ¿Qué comparación podemos hacer de ambos gráficos? Si se dan cuenta, ambos gráficos, en el eje X tienen la misma cantidad de trabajadores, ¿cierto? Que eran 8. Luego, ¿qué podemos decir aquí? Que los datos están más dispersos, por así decirlo, ¿o no? Por Sí, ejemplo, porque van aumentando y a la vez van disminuyendo. sí, y aquí, ¿qué podemos interpretar? Que el que tiene mayor salario sería el trabajador, si no me equivoco, número 7, ¿cierto? 7. Exacto. Que sería esta posición. El que tiene menor sería el trabajador 1. Característicamente, ¿qué quiere decir esto? Que en el segundo gráfico, que todas las barras estén alineadas en un salario de, no sé, 500.000 pesos, por así decirlo. Para ustedes, ¿qué significa eso? Que ya está todo de forma equitativa. No sé cómo se dice esa palabra. ¿Ya? ¿Y qué podríamos también decir que podríamos decir que el promedio Se aproximadamente igualó, de los el promedio aproximadamente de los trabajadores de 500.000 pesos, ¿o no? Por así claro, decirlo, ¿cierto? claro. Ya, ¿por qué? Una interpretación de hora del promedio, como lo veo yo, es que yo al tomar de estos 8 trabajadores, cualquiera al azar, aleatoriamente, en promedio debería tener un sueldo de 500.000 pesos, ¿o no? Sí, Ya. Entonces, ¿cómo hay que construir? Dame un segundo. ¿Cómo hay que construir los gráficos de barra? La idea es siempre partir de cero, al menos en casos específicos en que sea necesario. Es decir, partir de aquí. También otra idea que diría yo es ordenarlos uniformemente, como dijo la Bárbara anteriormente, que sea simétrico, por así decirlo. Si se dan cuenta aquí en el eje Y, van como cambiando, si no me equivoco, de 2 en 2 unidades, ¿cierto? Pero se mantiene siempre. La idea es tener un patrón de distancia, por así decirlo, entre un dato y el otro. Sería como muy absurdo, no sé, colocar un dato y que uno aumente ir en de a uno. 10, el otro aumente en 5 y así. Y aquí por otro lado, si se dan cuenta, parte de cero, ¿o no? Es decir, por ejemplo, tiene un salario mensual, cero.
después va de 100 en 100. Pero en este caso, por así decirlo, como dije, no necesariamente se partió de cero. ¿Se entiende de alguna manera la interpretación del gráfico? De todas formas, chiquillos, es recomendable que sí, que siempre que puedan empiecen del cero, como en el segundo gráfico, pero hay casos, como en esta comparación, en los que no es tan útil dar intervalos muy anchos. Por ejemplo, el segundo gráfico que va de 100 en 100 hace que nosotros apreciemos que todos los sueldos están en 500 y parece que estuviésemos graficando el promedio de los sueldos, ¿cierto? Y en realidad, si nosotros miramos nuestra tabla de datos, todos tenían sueldos distintos, pero que iban variando como en dos. No sé, 500, 501, 502. Y al hacer que el intervalo, como al hacerle un zoom al intervalo entre el 500 y el 600, por decirlo de alguna manera, nosotros nos damos cuenta que en realidad los sueldos sí, como que unos suben y otros bajan y son más distintos que si vemos la vista genérica, así como el segundo gráfico, que los vemos como que estuviesen todos iguales. Todos alineados, como dice tu compañero. Entonces, eso también es importante considerarlo al momento de hacer un gráfico de barras, que los valores que queremos representar, de verdad, la otra persona, quien sea que lo vaya a ver el gráfico, lo pueda entender y pueda notar la diferencia que hay entre uno y otro y no vaya a parecer que en realidad son todos iguales cuando no lo son. Exactamente. En simples palabras, lo que quiere decir la compañera es que este gráfico de aquí es mucho más específico y mucho más exacto que este de aquí, si se dan cuenta. Como dijo, por el intervalo que hay de diferencia entre las cantidades. Entonces aquí se pueden realizar conclusiones más óptimas que en este. Como dijo la compañera, si se realiza un zoom, tal vez podamos ver algo así, pero a priori, al verlo así de uno, no podríamos diferenciar. Por ejemplo, si no hubiese estado la tabla y yo les presento esos dos gráficos y les pregunto qué trabajador tiene el sueldo mayor, ¿a partir de cuál de los dos gráficos ustedes habrían podido responder mi pregunta? ¿Del primero? Del primero, ¿cierto? Porque es el que nos permite efectivamente visualizar la diferencia entre un sueldo y otro, cosa que no pasa con el segundo gráfico. Por eso, a pesar de que el primero no empieza desde el cero, que es lo recomendable, para los datos que nosotros queremos graficar de este ejemplo es el más óptimo. ¿Por qué? Porque permite visualizar la diferencia de los sueldos de forma considerable, no como el segundo gráfico en el que se ven todos como si todos ganaran la misma cantidad. Exacto. Entonces, Además, yo creo que otra opción diría yo que aquí en la tabla presentada no hay ningún trabajador que tenga salario cero, por así decirlo. O sea, esta forma igual es válida, pero ¿por qué, por ejemplo, se pueden preguntar por qué aquí no comenzó de cero? Es porque exactamente aquí ningún trabajador de los que se eligió tiene un salario cero. Entonces, de alguna manera como que se omitió. ¿Quién iba a hablar, Bárbara o alguien? no, iba a preguntar si le había quedado alguna duda ¿Sí? en cuanto a la interpretación del gráfico de barra, al menos. ¿No? ¿Ninguna duda, chiquillos? No, todo bien. Por lo menos en mi parte. No, ninguna, todo claro. Ya, súper. Ya, gráficos de torta o gráficos circulares. El gráfico de torta. Un gráfico circular de torta es un recurso que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Se utiliza en casos donde interesa mostrar la proporción en que aparece una característica respecto al total. Ya, si ven aquí hay una tabla que esta tabla característicamente, estos datos se pueden, no sé, pueden ser recolectados en encuestas, por ejemplo, de la preferencia para las vacaciones. Dice que
un 50% de las personas, por así decirlo, prefieren sus vacaciones en la playa, el 30% en el campo y un 20% en la montaña. Si se ve de aquí de alguna manera, nos dicen que el sector circular, que está achurado, pintado, es de playa y el color, le corresponde el color celeste. El campo dice que un 30% con un color como anaranjado, un naranjo. Y finalmente la montaña tiene un color plomo. La pregunta es, ¿este gráfico es pertinente para resumir esta información? Quiero decir que si una persona interpreta este gráfico, puede de alguna manera saber la proporción en que las personas tienen su preferencia de ir a la playa o de ir al campo en la montaña. Ya, Paula Orellana dice que sí. ¿Otra opinión? Yo digo que no, ¿Ya? ¿Por qué? porque no sé, esos son como los porcentajes son a grandes rasgos, no se tiene la cantidad exacta de personas que quieren decir la preferencia de sus vacaciones. ¿Ya? Sí. Es que en este Ese- caso no lo está presentando como personas individuales, sino que lo está haciendo de manera Como grupo. porcentual. como grupo, ¿cierto? Otra como, por así decirlo, como observación que haría yo, que en este gráfico, por ejemplo, no te colocan las cantidades en porcentaje como representadas, por así decirlo. Uno sabe que, por ejemplo, como es un círculo, la mitad representa la mitad del círculo, pero, por ejemplo, otra persona que no maneje bien como este análisis gráfico, podría, no sé, darle a este sector plomo un valor, no sé, del 35%, aquí la diferencia y aquí otro. Yo diría como que esa es otra observación que yo podría dar, que el gráfico no nos entrega tanta información en ese sentido, porque las cantidades tampoco de preferencia en porcentaje no están definidas. Pero también lo que dicen ustedes es muy válido y es muy bueno. En ese aspecto, chiquillo, si ustedes tienen que hacer un gráfico de torta y no van a poner los porcentajes dentro del gráfico, es muy necesario, o sea, imprescindible, que pongan la tablita al lado, como está aquí en el ejemplo. Porque si no ponen la tabla y tampoco ponen los porcentajes dentro del gráfico, ahí ya estamos como en aprietos. Sobre todo en las cantidades chicas, porque ya el 50% quizá alguien sí va a decir eso es la mitad del círculo y lo va a identificar. También cuando hagan la repartición de la torta, traten de que el corte que hagan sea lo más proporcional posible. O sea, si van a hacer el 50%, que la línea esté lo más al medio que puedan. Obvio que a veces cuesta dibujar un círculo, sobre todo si lo van a hacer a mano o algo así, pero la idea es que siempre traten de que les quede lo más preciso posible, porque como son gráficos, son herramientas gráficas, es muy visual todo, entonces es necesario que sea lo más exacto que se pueda. Aquí hay una situación que habla sobre los resultados obtenidos por lista en las elecciones de representante para el centro de alumnos. Ya dice que en la lista A, si ven, aquí está la comparación entre dos gráficos. Hay un gráfico de torta o circular, si quieren nombrarlo, gráfico de barras, en donde nos dice lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, los representantes, ya, la lista A, por ejemplo, la B, la C y la D. Y se representa, por ejemplo, aquí que en la lista A tiene un 36% de personas que eligen la lista A, en la B el 16%, en la C 19% y en la D el 29%. En cambio aquí te entregan la cantidad de votos en la vertical y representan cada barra las diferentes listas que nombramos anteriormente. Si se dan cuenta, aquí podemos interpretar, por ejemplo, que en la lista A hay aproximadamente pasados 60 votos. Aquí como 29 votos, aquí 31 y aquí aproximadamente 51 a 52. La pregunta es,
¿Qué gráfico les parece más idóneo para la situación planteada y argumento? ¿Qué gráfico creen ustedes que se apega más a la situación o que nos entrega la información de una manera que podamos tener una conclusión no tan, una conclusión fuerte? A esto me digo una conclusión no tan sesgada. El de ¿No tan torta, asegurada? Rodrigo. El de torta primero, yo creo. ¿Por qué? Eso observa más gráficamente quién Porque tiene la mayoría de la Porque no elección. muestra la cantidad en sí, solo muestra el porcentaje. Ya, pero entonces ustedes dicen que el más idóneo es el de torta. Sí, Ya, otra persona que tenga otra mirada, que también es válida. Ya, a mi parecer también el de torta sería como el ideal, por así decirlo, porque si bien nos entrega la proporción o el porcentaje, tenemos como una idea de cómo la población tiene, la población que estamos tomando, la muestra tiene su, perdón, la muestra, no la población, la muestra tiene sus preferencias. Si vemos el gráfico de barra, no podemos saber exactamente cuántas personas votaron por la lista A, la B, la C y la D. Solamente aquí lo hicimos como aproximando según las líneas horizontales que nos entregaban con los diferentes números. Como van en el intervalo de 10 en 10, en este aproximamos cuántas personas habían votado en cada lista, pero en cambio aquí nos dan una cantidad, un porcentaje exacto. Y yo creo que también sería más idóneo. De todas formas, chiquillos, siempre va a depender de la situación. Porque, por ejemplo, si el gráfico de barra le hubiésemos hecho como más zoom a los intervalos, como decíamos delante, habríamos podido saber la cantidad exacta de personas que votaron. Mientras que por el gráfico nosotros vamos a tener ahí un 100%, pero no sabemos de cuántos. No sabemos Exactamente. cuánto fue ese 100%. En cambio, el de barra, si hubiésemos tenido como el número exacto en el que caía cada barrita, podríamos haber contado cuántas personas votaron. Así que siempre va a depender de la situación que ustedes quieran modelar, o sea, que quieran graficar, el gráfico que tienen que usar. No necesariamente uno siempre va a estar correcto o el otro siempre va a estar incorrecto. Ya, ahora vamos a ver el gráfico de dispersión en el plano cartesiano. ¿Les suena? ¿Saben más o menos cuál es? ¿Cómo es un Es gráfico el de que dispersión? se ordena con los puntitos, ¿cierto? Exacto. El gráfico de dispersión es el de los puntitos. Ah, ya, ya. Y después se une con una línea. en el A eje veces X, sí, a veces no. No es tan necesario la línea. Porque Ah, ya, me ya. parece que también hay uno que es como puntitos con líneas, que es el gráfico de líneas. En este caso, en la dispersión están los puntitos. Y tú ves cómo se dispersan, valga la redundancia, los datos que estás graficando. Entonces aquí tenemos la interpretación del plano cartesiano. Bueno, tenemos nuestro eje vertical o eje Y y el eje horizontal. Y podemos ver que, no sé, tenemos el puntito 1, que es el que está más a la izquierda, que se está arriba en el eje Y, pero casi al comienzo del eje X. O sea, va a tener un valor bajo en el eje X, pero un valor alto en el eje Y. Por otro lado, el que está en la esquina superior derecha, podemos decir que tiene un valor alto en el eje X y un valor alto en el eje Y. Y el que está en la esquina inferior derecha, podemos decir que tiene un valor alto en el eje X, pero un valor bajo en el eje Y. Entonces ahí nosotros vamos a poder ir sacando conclusiones después, a partir de cuando ya nos den datos o nos pidan interpretar ya más propiamente tal el gráfico según los valores que tenga cada eje. Por ejemplo, acá tenemos una situación en la que los puntitos dentro del gráfico están enumerados del 1 al 7. Y tenemos a personas
que tienen, podemos ver que tienen distintas alturas y distintas edades, porque esos son nuestros ejes dentro del gráfico. Primero tenemos a Ana, después Berta, Clara, Daniel, Esteban, Fresia y dice Gonzalito, pero Gonzalito es la guagua, no se ve muy bien, pero Fresia tiene una guagua en los brazos y es Gonzalito. Entonces nos preguntan, ¿a qué persona le corresponde cada punto en el plano cartesiano? Primero tenemos a Ana. ¿Qué punto del gráfico se le ocurre y por qué dicen ustedes que puede ser Ana? El- O si no se les ocurre cuál es Ana, me pueden ir indicando a los demás. Les recuerdo, no sé si se alcanza a ver ustedes, pero la segunda ¿El línea, 1? el 1, El ¿ya? 2, yo creo. A ver, ¿por qué? ¿Quién dice el 1 y quién dice el 2? ¿Por qué? Yo digo La verdad, le el Fabián. 1. ¿Por Yo qué digo el el 1? 1 porque a simple vista está un poquitito más arriba que el 2. Y Ana y Esteban, creo, igual son del mismo porte. No sé. Sí, pero Sí, Casi me lo parece. Yo encontré. creo Esteban es que un poco más el chico. 2. Ya, pero ojo. Ustedes están viendo hacia arriba, me dijeron el 1 y el 2 están como a la misma altura y Ana y Esteban son del mismo porte. Pero fíjense que el eje Y es de la edad, no es de la altura. ujú, Ya. Esa era la duda. Entonces, si nos guiamos por la altura de los personajes y ustedes me dicen, sí, Ana y Esteban son como del mismo porte, podríamos ver si Ana es el 2 o el 5. Porque esos son los que están en la misma altura, que es la que nos indica el eje X. sí. ¿Lo exacto. notan? El Aquí. 2 entonces, El 2. De ¿Por Ana. qué el 2? Sí. obviamente se ve que en la foto Ana es más alta que Esteban. Sí, Esteban. Entonces podría ser que Ana sería el 2 y Esteban sería el 3. No, perdón, el 5. El 5. Pero tú lo Claro. estás diciendo por la altura, pero mira, La fíjate altura. ahora que el 2 y el 5 están a la misma altura en el eje X. O sea, no están diciendo que miden lo mismo, independiente de lo que muestre el dibujo. Ellos Sí. miden lo mismo. Pero aparentemente uno es más joven que el otro, porque están Fíjense a distinta los- altura en el eje Y, que es el que nos indica la edad. ujú. ¿Cuál de Fíjense los los dos rasgos personajes, físicos. cuál de los dos personajes es más joven que el otro? Esteban es más joven. Esteban es más joven, entonces como Esteban es más joven, tiene que estar más abajo en el eje Y. Por lo tanto, Esteban va a ser el número 5 y Ana, que es alta y un poquito más viejita, va a Dos. ser el número 2. No, colocar una X. Ya. Gana. Ya, ahora miren, el 1 y el 4 podemos ver que también tienen la misma altura. Entonces, ¿qué personajes serían ellos si miden lo mismo? Sería Berta y Daniel. Berta y Daniel. Berta y Daniel, exacto. Ya, pero uno es más viejito que el otro. ¿Quién sería el 1 y quién sería el 4? Daniel sería el 1 y Berta sería el 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque la Berta es una niñita, parece. Es más niña, pues, claro, Ujú. Daniel es más viejo. El abuelito de la familia. Ya. Después tenemos el 3, lo vamos a hacer al tiro que nos quedó ahí como en el medio. El 3 aparentemente es como de estatura mediana y ni muy joven ni muy viejo. Está como al Fresia. medio. Fresia, muy bien. Ya, y después nos quedan los dos más jóvenes, que son el 6 y el 7, pero uno es más alto que el otro. ¿Quién podría ser? Bueno, y también uno es mayor que el otro, pero son los dos los niños, son los niños básicamente. Ahí en ese caso sería el 6 sería Carla. ¿Ya? Y el 7 sería Gonzalito, ¿cierto? Que era la Claro. guaguita que estaba en los brazos de Fresia que no se ve en la foto. Muy bien, ¿se entendió cómo más o menos
interpretar este gráfico? ¿Les costó mucho? No. ¿No? Ya tienen que tener mucho ojo, sí, con los ejes, los datos que entrega cada eje. Me parece que hay un ejercicio más similar, Sí. que les va a tocar ir haciéndolo un poquito más solo, porque yo les ayudé bastante aquí con las personas. Así que vamos a esperar que el Pancho borre y pasamos al siguiente problema. Ya miren, este problema dice, un fin de semana, 5 personas hicieron llamadas telefónicas a varias partes del país. Anotaron el precio de sus llamadas y el tiempo que estuvieron en el teléfono en la siguiente gráfica. En el eje Y vamos a tener el precio de la llamada y en el eje X la duración de la llamada. Y me preguntan, ¿quién hizo una llamada de larga distancia? Asumiendo que la llamada de larga distancia sale más cara que la nacional chiqui, que la local. ¿Quién hizo una llamada local y quiénes hicieron llamadas con la misma tarifa? Y ahí pueden ustedes ver los nombres, que está John, Bárbara, estuve llamando por teléfono el fin de semana, Clara, David y Jaime. ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes a partir del gráfico? Y ojalá tratar de responder las preguntas que salen ahí. La que John y hizo la Bárbara llamada de hicieron- larga distancia ¿Bárbara? sería Bárbara. Ya, ¿por qué la Bárbara? Porque, claro, como dijo usted, mientras más distancia va a salir mucho más caro. Pero fíjate en un punto, John está como a la misma altura en el precio de la llamada y él habló mucho menos y le salió lo mismo que le salió a Bárbara por más tiempo. Ah, de veras. Me gustaría la llamada a larga distancia. Es que se ve como un poco más abajo, ¿no? Pero aún así, si tú te fijas en la distancia, o sea, en la duración de la llamada, John habló muchísimo menos que Bárbara más. y tienen un precio muy similar. Sí. Ya, entonces, ¿quién sería el de la llamada a larga distancia? John, John, muy bien. John. Johnny Depp. John. Ya, ahora, ¿quién hizo una llamada local? David o Jaime, quizás. Jaime. Ya. ¿Por qué? Porque los dos tienen un precio casi muy bajo, pero Ya. una duración más Jaime. Exacto, Jaime pagó Le salió lo menos mismo de dinero. y habló más. Entonces ahí Claro. podemos notar dos cosas. Quizás llamaron a distintas partes, pero aún así es llamada local, Bárbara y Jaime. ¿Por qué? Porque podemos ver que ellos hablaron mucho más rato y pagaron mucho menos en comparación a otros dos personajes que tenemos en la gráfica. Entonces, devolvámonos a la primera pregunta. ¿Quién hizo la llamada a larga distancia? ¿Fue solo John o podemos tener otra persona que quizás habló menos y pagó menos, pero también hizo una llamada a larga distancia? ¿O nos tiramos con que solo John hizo la llamada a larga distancia? David también puede haber hecho una llamada a larga distancia. Yo les estoy habló menos. preguntando nomás, no crean que yo les estoy preguntando como por trampa, porque ustedes caigan o algo. Yo estoy preguntando nomás, aquí ustedes me dicen sí o no. No escuché. Como que se quedó pegado. La compañera dice que ella está preguntando solamente y que no nos quiere hacer caer con alguna trampa o algo. Solamente está preguntando si hay otra persona más que hizo una llamada a larga distancia. O si nos quedamos definitivamente con que solo John hizo la llamada a larga distancia. Es que dice quién hizo, no quién es. Entonces, habla, yo creo que de una sola persona. Ya, muy bien, ahí puede haber un indicador quizá en la pregunta ya. Entonces vamos a dejar en que la primera fue John. Ahora, ¿quién hizo una llamada local? Me decían que Jaime, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tendríamos a Jaime en la
en la pregunta B. Y la tercera dice, ¿quién es? Ya que por ahí puede ir lo que decía la compañera de que las primeras dos preguntas no hablan de un quién, o sea, de una sola persona. La tercera ya no habla de varios. Dice, ¿quiénes hicieron llamadas con la misma tarifa? Ahí sería Johnny, Bárbara y David y Jaime. Ya, pero hicieron llamadas con la misma tarifa, porque si hubiese sido la misma tarifa, habrían pagado lo mismo no. hablando el mismo tiempo. Claro. Sería David y Jaime. Ya, David y Jaime, ¿por qué? Se ven que están a una misma distancia del precio. Pues, no sé. Exacto, Claro. están en el mismo precio, pero ¿hablaron lo mismo? ¿Hablaron la misma No. cantidad de tiempo? No, ahí sí que no. Yo digo po. que son Entonces- David, Clara y Bárbara. David, Clara y Bárbara, ¿por qué? Sí, porque por ejemplo, la llamada de David duró menos que la de Clara, pero igual está como proporcionado. Porque pagó menos. Pagó menos, sí. Y Clara habló un poquito más, pagó un poco más. Bárbara habló mucho más que los demás, pagó mucho más. John habló poco y pagó harto, Mucho. mucho. Y eso. Muy bien, efectivamente los que hicieron llamadas con la misma tarifa son David, Clara y Bárbara por el argumento que daba la compañera, que probablemente si nosotros trazáramos ahí una recta nos daría una línea recta, efectivamente, y sería una función lineal que uniría los tres puntos. Así que entonces estábamos bien en un comienzo y la llamada a larga distancia la hizo John. La llamada local la hizo Jaime y los que pagaron la misma tarifa, que no sabemos a dónde llamaron, pero pagaron lo mismo, son David, Clara y Bárbara. Muy difícil la interpretación de este tipo de gráficos, chiquillos. ¿Les costó mucho? ¿Los confunde un poco? La última fue un poco. Un poco. Pero se Ya, sí, entendió lo que se quiso decir. hay que tener harto ojo igual con estos gráficos, analizar bien los ejes que tengo, lo que me están preguntando, porque claro, a primera vista uno ve los dos puntos a la misma altura, pero también hay que considerar el otro eje en el que estamos mirando, así que hay que analizarlos bien antes de concluir las cosas en un futuro. Ya, dale Pancho nomás, sigue. La síntesis de gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es un tipo de diagrama para mostrar los valores de variables para un conjunto de datos. Aquí la tabla, como vemos, nos muestra la edad de un niño, la edad que está en años, y la altura en centímetros. Si se dan cuenta, el gráfico aquí de dispersión consta igual que el otro gráfico, una variable x, la variable y, donde nuestra variable x representará a la edad de los niños en años y el y la altura. Como vemos aquí, no nos muestran exacta la altura, y como dice la compañera, si realizamos un zoom, puede ser que sí encontremos la altura exacta, pero De aproximadamente... hecho, Pancho, hazle un poquito de zoom porque yo creo que no ven mucho el gráfico los chiquillos. Entonces, hazle zoom a la diapo como para que se vea el puro gráfico. Dame un segundo. Uno igual puede hacer zoom, por si acaso. Ah, ¿en serio? No tenía idea. A mí me pilla la tecnología a veces, así que... O sea, por el celular, pues, o no sé si por el computador. Ah, Yo creo que sí. ya, Solo no. tendréis que ampliar. Pero ahí creo Todo que se... caso. Ah, se te cambió de diapo. ¿Ahí? No, pero ahí se ve, ¿O ahí no? se ve. Sí. Ya. Sí. Ya como iba diciendo, si se dan cuenta, creo que la primera altura del niño eran 74 centímetros. Que estaría, y el primer niño tiene una altura aproximada de 74. ¿Y a qué característica tiene el gráfico de dispersión? Como se dice que los datos están Disperso. dispersos, y la representación son juntitos, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. Y así sucesivamente.
Por ejemplo, déjenme cambiar aquí. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el niño que se eligió, el niño 2, por así decirlo, su altura era de 86. Sabemos que está pasado el 80. El niño número 3, que estaría como por aquí, tiene 99, que aquí se ve como no se alcanza a apreciar, pero parece que está en el 100, pero debiese estar un poquito más abajo del 100. Y así ¿No sería el otro punto? sucesivamente. ¿Cuál? El niño 3 tiene El niño 95. Sí, perdón. Estaría Está bien. aquí. Sí, perdón. Y el niño 4 creo que es... El de Aquí está, el niño 99. 4, es de Es 99, de que pareciese que fuese 100. Después el niño 5, que estaría aquí, es 106. El niño 6, que es 112. El niño 7, que estaría aquí, que es 117, muy cerca del 120. Y finalmente el niño 8 con 122, que aquí vemos que está sobrepasando el 120, los 120 20. centímetros de altura. ¿Quedó claro? Sí. Es parecido al otro gráfico, Sí. ¿cierto? Como al gráfico de barra y todo lo que vimos. Como que todos tienen Claro. sus mismas características. Por ejemplo, eje X, eje Y, colocamos las variables, las ordenamos y vamos como de alguna manera con diferentes, por ejemplo, herramientas gráficas, por decirlo, porque en algunos utilizamos, por ejemplo, barras y en este estamos utilizando puntos, pero hace alusión a lo mismo. Ambos gráficos nos entregan la información necesaria. Ya. En resumen, la media es una herramienta fundamental, que es la media o el promedio, para resumir datos y hay que comprenderla en profundidad e interpretarla. Esto es importante, de distintas maneras. Es muy importante entender cómo uno está representando los datos. Con esto como decía Bárbara, nos referimos como al mejor gráfico cuando a lo mejor hacemos la representación o modelamos la situación con diferentes gráficos, lo que no está mal, pero siempre tenemos que buscar aquel gráfico que nos entregue la información más, por así decirlo, exacta y que no nos dejen ruptura o como dudas. Es importante entender cómo se construye lo gráfico y para qué tipo de datos son pertinentes. Como lo dije anteriormente, cada tipo de gráfico representa a situaciones diferentes y en condiciones y en contextos diferentes. Eso sería la clase de hoy y si hay dudas al respecto, estamos aquí con Bárbara para responder. Eso, chiquillos, ¿les quedó alguna duda de lo que vimos hoy día? Yo por lo menos no Por mi tengo parte, por el momento por mi dudas. parte no. Solamente, como les dije ayer, agradecerles por la clase y por tomarse el El tiempo de link responder las del dudas. profesor que sube. Perdón. Sigue hablando, no. No, ya no. Era eso. Gracias, César. No, Gracias. Ya, Luis, dime nomás. el link del profesor que sube video a YouTube lo van a mandar por el UCampus. Sí, mira, si yo Sí. le mandé la grabación de la clase ayer al profe por correo y él la tiene que subir a su canal de YouTube y ese link de YouTube se los va a compartir él mismo en UCampus. Así que no tengan problema con eso de que ustedes van a tener que buscar el canal o algo. Ahí él lo va a publicar. Una Otra consulta. cosa discúlpame, otra cosa es que el material de ayer, el PPT que presentamos ayer ya está cargado en la plataforma. Cuando terminemos la clase, voy a subir este y mañana durante el día voy a subir el que corresponde mañana, que el último tema que nos toca ver, que es geometría. Y ahora sí, Yulisa, dinos nomás. No lo mandaron tarea. ¿Cómo? ¿Está No lo bien? mandaron. Sí, mira, sucede que la próxima semana yo con Bárbara tenemos que confeccionar un material, ya sea una guía, tal vez no sea tan extensa, pero una guía o cápsula explicativa con algún ejercicio que
sea Sí, como o demandante. explicando ejercicios, pero tan tarea para ustedes no va a ser, sino que No, es más no va a como ser. para que lo puedan tener de apoyo durante el semestre, si en algún momento necesitan revisar, así como hoy parece que esto lo vimos en la nivelación y quieren ver como bueno, las grabaciones de las clases o ver los ejercicios que les vamos a mandar. Esa es la idea, que los puedan tener ahí como a la mano. Ay, gracias. De nada. Bueno, eso sería entonces, chiquillos. Si no tienen más dudas, nos despedimos, nos vemos mañana y esperamos que les haya quedado todo claro y que les sirva la nivelación. Sabemos que igual es poquito el contenido porque no se puede pasar todo, sería mucho, pero esperamos que les sirva igual de repaso o para entender cosas que quizás antes no entendían. Y ustedes saben, Sí. cualquier duda que tengan, pregunten nomás porque nosotros tenemos toda la disposición para explicar las veces que sea necesario. Gracias. Se pasaron. Gracias. De nada, que Muchas estén bien. gracias. Nos vemos mañana. Chao, nos Nos vemos vemos. Te ayuda mañana. Bye. mucho.